¿Qué tal, amigos? Les saluda a su hermano en Cristo, Antonio García Hernández, en este su canal Estudiando el Verbo. Como es cada semana, vamos al repaso de lección para maestros en esta ocasión. Sí, es la lección número 10 para el 2 de septiembre del año 2023. Quizá algunos se pregunten, bueno, ¿quién es el hermano Antonio García Hernández? ¿Ah? Nominalmente tengo mi membresía en la Iglesia Central del Distrito de Apizaco, ¿verdad? He sido director del Ministerio Personal, líder de grupo pequeño en varias ocasiones. Soy aún todavía anciano ordenado y actualmente estamos en este ministerio a través de las redes sociales, presentando el mensaje de salvación, las buenas nuevas en Cristo. Así que ese es, en resumen, mi currículum, ¿sí? Como miembro de la familia de Dios, ¿verdad? Les invito para que nos acompañen en esta hora, ¿sí? Y tengamos, como siempre, una palabra de oración. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos y te glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú lo mereces. Y te agradecemos, oh Señor, enormemente esta oportunidad, este privilegio que nos das de poder abrir tu palabra, de poder acercarnos a ti en esta hora, confiando plenamente en tus promesas y confiando también, Padre eterno, en que tú nos dirigirás en esta hora, en este repaso de lección para maestros. Gracias, oh Señor, perdona nuestros pecados, bendice a las hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos han de ver en esta hora, y que, Padre eterno, este repaso sea para tu gloria y honra, pero también para una grande bendición para aquellos que te están conociendo y que ya te conocen, y también para aquellos maestros de grupos pequeños que cada semana, ¿sí? Dan la lección en cada iglesia. Gracias, Padre eterno, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos humildemente. Amén, amén. El título de esta lección se llama Cónyuges juntos en la cruz. Desde un principio, Dios quiso que hubiera unidad en la familia. Y entonces el Padre creó al hombre, de acuerdo a lo que dice el libro de Génesis, en los primeros capítulos. Y como vio que el hombre no hallaba compañera, creó a la mujer. Y entonces ya no fueron dos, sino uno, ¿sí? Uno en pensamiento, uno en todo, ¿verdad? Por eso el título de esta lección es Cónyuges juntos en la cruz. Vamos primeramente que nada, a la parte 1, donde está la visión general, y dentro de la visión general de esta lección para maestros se encuentra el texto clave de esta lección. Quiero invitarles para que tomen sus Biblias ahí en la epístola de los Efesios, donde el apóstol Pablo tiene el siguiente mensaje. Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 27. Mire lo que dice la palabra de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El apóstol Pablo hace un paralelismo entre lo que es la iglesia y lo que es la mujer. Y sin duda nos exhorta a todos los maridos, ¿sí?, a que las tratemos
con mucho cuidado, como un vaso de cristal precioso, ¿verdad? Vamos entonces al enfoque de este estudio. El enfoque de este estudio nos recomienda que repasemos la epístola de los Efesios, el capítulo 5, versículos del 21 al 33. Asimismo, Filipenses 2, 3 y 4, y Ezequiel 16, del 1 al 14, Segunda de Corintios 11, del 1 al 4, y Génesis del 15 al 25. ¿Verdad? Vamos a seleccionar algunos de estos textos, ¿sí? Que tienen que ver con el texto clave y que es la base, ¿sí? de este título que nos interesa estudiar, ¿sí? En esta hora, cónyuges juntos en la cruz. Vamos pues entonces a Génesis del capítulo 2, es el primer libro. Vamos al capítulo 2, versículos del 15 al 25. Vamos a leerlo rápidamente, pero tratando de entender lo que nos dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 2, versículos del 15 al 25. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres, ciertamente, dice Dios, morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo, mas Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona, que en hebreo es Ishasha, porque del varón fue tomada. Por lo tanto, y esto es interesante, ¿sí? Y que digno de tomar en cuenta, versículo 24, dejará el hombre a su mujer y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, y Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Este es el enfoque del estudio que tenemos que considerar, ¿sí? Parte del enfoque del estudio de esta lección. Ahora, dentro de ese enfoque, de esa visión, de este estudio, de esta lección, tenemos la introducción, ¿sí? Donde vemos que la unidad corre como un hilo de oro a través de la carta de Pablo a los Efesios. La unidad se aplica no solo en la relación entre los judíos y los gentiles de la iglesia, ahí en Efesios 2. A lo largo de la epístola, Pablo discute cómo la unidad es producida por el Dios Trino, por salvación, por bautismo, por fe, por dones espirituales, por la presencia del Espíritu Santo en nosotros, por la transformación de nuestro caminar de vida de acuerdo con el modelo de Cristo y por la sabiduría cristiana. En última instancia, para Pablo la unidad en todos sus aspectos es posible solamente en Cristo. No solamente Pablo buscaba la unidad, ¿sí?, en la iglesia, sino también la unidad entre el matrimonio, entre el hombre y la mujer, ¿verdad? Pablo trae al lugar que le corresponde toda su discusión sobre la unidad de la iglesia como la nueva humanidad.
¿verdad? La familia. Y si alguna vez hubo ejemplo o el modelo de unidad, es la familia. La familia puede estar verdaderamente unida solo en Cristo, como los gentiles y los judíos están unidos en Cristo, y como todos los miembros de la iglesia están unidos en un solo cuerpo. El cuerpo de Cristo. En la familia, las esposas se someterán al esposo únicamente en Cristo, ¿verdad? Y el esposo amará a la esposa en el Señor. El aspecto divino dentro de la relación matrimonial significa que debemos ver a la familia como Dios la ve. Este aspecto divino también significa que la familia debe cumplir la función y el propósito que el Señor le dio en la creación, ¿verdad? No obstante que hoy en día casi se ha perdido esa función, ¿verdad? Por eso es muy importante, ¿sí?, que entendamos, nosotros que estamos aprendiendo, que estamos estudiando la palabra de Dios, que entendamos esto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios les dio beneficios mutuos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora el hombre y la mujer, una vez unidos, ya no son dos carnes, sino una sola carne, una unidad indivisible, ¿verdad? Los dos son uno, no solo por los beneficios mutuos, sino porque Dios los creó así, porque Dios les ordenó que lo fueran. La unidad de la familia apunta más allá de sí misma, así como la unidad de la iglesia apunta a la unidad del Dios Trino y su relación con la humanidad. Esta lección se centra en tres temas principales, ¿verdad? Número uno, el tema de la unidad de Pablo continúa con la familia cristiana, como se revela en la relación del esposo y la esposa. Número dos, la única forma en que la verdadera familia cristiana mantiene su unidad es estando en el Señor, es decir, en Cristo, lo que significa que los miembros se someten unos a otros según lo diseñado por Dios en la creación y como lo confirma el amor sacrificial de Jesús por la humanidad en su plan de salvación. Y número tres, una familia verdaderamente en Cristo o en el Señor no experimentaría relaciones abusivas como el adulterio o la violencia, porque tanto el esposo como la esposa aprenderían a respetarse y amarse mutuamente en el Señor, es decir, en Cristo. Vamos a la parte 2 de esta lección, que es el comentario de esta lección. Leamos nuevamente Efesios 5, del 21 al 33, que dice: someteos unos a los otros en el temor de Dios, ¿verdad? Pablo nos da aquí la forma en que debemos lograr esa humanidad. Una de las formas para lograr eso es someternos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, dice la palabra de Dios, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo lo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Lo que hace Pablo es una profunda discusión cristológica y eclesiológica, como en otras partes de sus epístolas. Pablo mezcla una sólida discusión teológica, es decir, doctrina de Cristo y doctrina de la iglesia, en sus consideraciones prácticas
En la opinión de Pablo, la teología bíblica no existe con el único propósito de idear un sistema intelectual coherente y hermoso. El mensaje práctico del apóstol siempre está construido sobre el sólido fundamento de la teología bíblica. Por esta razón, el apóstol Pablo no aborda la discusión de la familia como ser un tema marginal que podría abordarse con algunas soluciones tomadas de la sabiduría humana general, la psicología o la sociología. Más bien coloca su discusión de la familia en el contexto de las doctrinas cristianas fundamentales. Dios, la creación, Cristo, la salvación y la iglesia. De hecho, aquí Pablo no usa la familia para ilustrar estas doctrinas, sino que usa estas doctrinas para ilustrar la familia cristiana. Como en el caso de la iglesia, Pablo no acepta que el acercamiento a la familia cristiana esté determinado por las realidades de nuestra naturaleza humana caída y la sociedad. Más bien sigue el principio interpretativo de que Jesús hasta el principio, pero desde el principio no fue así. Vamos a ver esta cita que se encuentra en Mateo 19:8. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas el principio no fue así. ¿Qué significa esto? Veamos qué nos dice el comentario bíblico adventista. ¿Qué significa Moisés os permitió? Según lo que Cristo afirmó, la ley del Antiguo Testamento que permitía el divorcio fue una condición dispuesta para hacer frente a las circunstancias que distan mucho de las ideales. Sin embargo, la enseñanza de Cristo muestra claramente que las disposiciones de la ley de Moisés para el divorcio no constituyen el ideal divino para sus hijos, ¿verdad? No constituyen el ideal divino para sus hijos, ¿verdad? El ideal divino es, como dice Jesús, todo lo que Dios uniere, el hombre no se separa, ¿verdad? Ese es el ideal divino. Así que tenemos que hacer todo lo posible para que no ocurra de otra forma. Sí, en el principio no era así, no fue así, dice Jesús. Entonces, ¿qué es lo que pretende el apóstol Pablo en esta teología? Lo que pretende es que nos orientemos hacia una restauración de los ideales de Dios para nosotros, en lugar de legitimar las realidades del mundo pecaminoso. Es decir, de aceptar lo que hoy el hombre tiene como una mera respuesta a sus problemas relacionados con el matrimonio, ¿verdad? El tratamiento de Pablo de la familia en el contexto de estas doctrinas cristianas fundamentales muestra que la familia cristiana no puede ser sometida a compromiso, ¿verdad? Que debe de haber sumisión y amor. Pablo somete el lenguaje del amor, refiriéndose a las relaciones hombre-mujer. Ha causado numerosos debates esto, ¿verdad? Atrayendo incluso algunas condenas del cristianismo como el misógino. Sin embargo, estas reacciones se basan en un malentendido del mensaje de Pablo. Varios puntos pueden ayudarnos a obtener una mejor comprensión de este pasaje, ¿verdad? Las actitudes tanto del esposo como de la esposa provienen del contexto de someterse el uno al otro. Ya leímos ahí en Efesios 5:21. Como resultado del ser lleno del Espíritu Santo, de acuerdo a lo que ya leímos también en el versículo 18. ¿Como resultado de qué? Del ser lleno del Espíritu Santo. Debemos de permitir que el Espíritu Santo nos ayude siempre en este sentido, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 18? No os embriaguéis con vino, el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Cuando estamos en el mundo, nos atraía embriagarnos con vino. Ahora quisiéramos estar, en vez de eso, llenos del Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? Para ser instrumentos del Espíritu Santo, no solamente en la unidad
del matrimonio, de la familia, sino también para llevar el mensaje de salvación. ¿Verdad? Número 2, la esposa se somete a su esposo no como a un jefe. Voy a repetir esto. La esposa se somete a su esposo no como a un jefe, sino como a Cristo, su Salvador y protector. El significado de la sumisión es tener a su esposo en alta estima, respetándolo, reconociéndole y apreciándole como su protector y ayudante. La Biblia no proporciona ningún fundamento a la noción de considerar a la esposa como inferior a su marido, y por lo tanto, en sujeción a él como a un superior. Más bien, Pablo enseña la actitud correcta de humildad y respeto que la esposa debe tener por su esposo. El hecho de que el cristianismo proclame la igualdad, dignidad de hombres y mujeres en Cristo, no debe llevar a mujeres a adoptar una actitud de arrogancia y superioridad hacia sus maridos. Más bien, a la actitud de la esposa debe ser una actitud de fidelidad amorosa y de apoyo. En este punto, la realidad rebasa lo que Pablo, lo que Dios, lo que Cristo desean que el hombre y la mujer sean en unidad, ¿verdad? Hemos llegado ciertamente a un punto donde ese vínculo de unidad casi está roto y es menester de todos los predicadores, de todas aquellas mujeres que tienen ministerios, el ministerio de la mujer, ¿sí? Promover no solamente en su casa la unidad y lo que el apóstol Pablo nos presenta para restaurar lo que ya casi se ha perdido, ¿sí? En la actualidad, la unidad entre el esposo y la esposa, el respeto, ¿verdad? Y cómo es que Dios ve las cosas de cómo deben de ser, ¿verdad? Es triste esto, pero hoy hay una lucha muy fuerte entre la mujer y el hombre para ver quién es más apto en el mundo. No se trata de eso, se trata de que cada uno haga lo que Dios le ha encomendado, ¿sí? Para que en este mundo haya unidad en la familia, ¿sí? Haya unidad en el matrimonio, ¿sí? Haya unidad con los hijos, ¿verdad? Los esposos, a su vez, deben recordar que las mujeres que perciben el amor en términos de cuidado y protección, ¿verdad? El amor del esposo por su esposa es como el amor sacrificial del Señor por la iglesia, como enseña las Escrituras. Pablo enseña a los hombres a tener la actitud correcta de humildad, aprecio y amor por sus esposas. Número 4. Es cierto que Pablo comparó la sumisión de la esposa con la de la iglesia. Sumisión y el amor del esposo con amor de Cristo. Pero Pablo no hace esta comparación libremente, mezclando conceptos teológicos, proporcionando así el terreno para las relaciones jerárquicas entre hombres y mujeres, o para una visión sacramental sobre el matrimonio. Por el contrario, el apóstol Pablo inmediatamente califica su comparación, explica muy cuidadosamente lo que quiso decir exactamente y cuáles son los puntos de comparación. Esta comparación se refiere a las actitudes y formas de someterse el uno al otro y de expresar amor. Ahora bien, en el año del año 347 a 407 después de Cristo, existió un famoso predicador y patriarca de la iglesia de Constantinopla llamado Juan Crisóstomo. Este usó sus mejores habilidades homilíticas para describir el amor del esposo por su esposa. Miren lo que dice. ¿Quieres que tu esposa te sea obediente como la iglesia es para Cristo? Toma pues el mismo cuidado obediente de ella como Cristo tomó de la iglesia. Incluso si fuera de ser que dieras tu vida por ella, sí, y que seas cortado en pedazos 10,000 veces, sí, y que soportarás y sufrirás cualquier sufrimiento
no lo rechaces, aunque debas pasar por todo esto. Sin embargo, no lo harás, no, ni siquiera entonces. Has hecho algo como Cristo, porque ciertamente lo que estás haciendo por alguien a quien ya estás tejido. Pero él por uno que le dio la espalda y lo dio, de la misma manera pues, ¿cómo puso a sus pies a la que le dio la espalda, que lo odiaba, lo despreciaba y lo despreciaba, no por amenazas, ni por violencia, ni por terror, ni por nada por el estilo, sino por su afecto incansable? Así también te comportas con tu esposa. Sí, aunque lo veas mirándote con desprecio y despreciándote, sin embargo, por tu gran consideración por ella, por afecto, por bondad, podrás ponerla a tus pies. Porque no hay nada más poderoso que influir que estos vínculos, y especialmente para marido y mujer. El siervo, de hecho, uno podrá tal vez atarse por el miedo. Ni siquiera él, porque pronto se alejará y se irá. Pero la compañera de vida, la madre de los hijos, el fundamento de toda alegría, nunca debe encadenarse por el miedo y las amenazas, sino con amor y buen humor. Porque, ¿qué clase de unión es esa donde la esposa tiembla ante su marido? ¿Y qué clase de placer disfrutará el marido mismo si mora con su esposa como una esclava y no como una mujer libre? Si, aunque sufras algo por su causa, no la rechaces, porque tampoco Cristo hizo esto. Homilías de San Juan Crisóstomo, arzobispo de Constantinopla, sobre la epístola de San Pablo, el apóstol a los Efesios, en Felipe Chav et. Para los adventistas, ¿qué significa el matrimonio y la familia? En la teología de la familia, o la teología de la familia, es tan importante que algunas iglesias cristianas han incluido a la familia en la lista de doctrinas. Véase, por ejemplo, la Confesión de Fe de Westminster, en el artículo 24. Desafortunadamente, algunas iglesias, como la católica romana, la ortodoxa oriental y anglicana, llegaron al extremo de ver el matrimonio y la familia como un sacramento, ¿verdad? El punto de vista de los adventistas del séptimo día sobre la familia, especialmente centrándose en la relación entre los cónyuges, se expresa en la creencia fundamental número 23. El matrimonio fue divinamente establecido en el Edén y afirmado por Jesús como una unión de por vida entre un hombre y una mujer en compañía amorosa. Es interesante esto que Jesús expresa en la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso Jesús dice, en un principio no era así, ahora a partir de Moisés se hicieron otros estatutos, ¿verdad? Para solucionar el problema del divorcio, de la separación entre el hombre y la mujer, ¿verdad? Pero dice que eso antes no era así, ¿verdad? Y él reafirma esto porque, repito, dice, lo que Dios unió, el hombre no lo separe, ¿verdad? Ese era el pensamiento de Jesús, ¿verdad? Para el cristiano, un compromiso matrimonial es tanto con Dios como con el cónyuge. ¿Cómo? Para el cristiano, un compromiso matrimonial es tanto con Dios como con el cónyuge y debe celebrarse solo entre un hombre y una mujer que comparten una fe común. Esta parte es muy importante, muy interesante, porque hoy en día estamos viendo cosas muy extrañas que están pasando en el mundo, en las relaciones entre el hombre y la mujer, ¿verdad? Ahora se establecen contratos entre personas del mismo género, del mismo sexo, ¿verdad? Inclusive se llegan a establecer contratos entre una diversidad de géneros, ¿verdad? Esto no era así en un principio, ¿verdad? Pero miren lo que para los adventistas debe ser el matrimonio.
Es un compromiso matrimonial, ¿verdad? Tanto con Dios como con el cónyuge, y debe celebrarse solo entre un hombre y una mujer que comparten una fe común. Por eso el apóstol Pablo dice, no te unas en yugo desigual con los que, pues con los que no son de la misma fe, para no ofender a nadie, ¿verdad? ¿Sí? Quiero repetir otra vez esto, ¿verdad? El compromiso matrimonial es tanto con Dios como con el cónyuge y debe celebrarse solo entre un hombre y una mujer que comparten una fe común, ¿verdad? El amor mutuo, el honor, el respeto y la responsabilidad son el tejido de esta relación. Deben reflejar el amor, la santidad, la cercanía y la permanencia de la relación entre Cristo y su iglesia. Aunque algunas relaciones familiares pueden no alcanzar el ideal, un hombre y una mujer que se comprometen plenamente el uno con el otro en Cristo a través del matrimonio, pueden lograr la unidad amorosa a través de la guía del Espíritu y la nutrición de la iglesia. Dios bendice a la familia y tiene la intención de que sus miembros se ayuden mutuamente hacia la madurez completa. Aumentar la cercanía familiar es una de las características del mensaje final del Evangelio, ¿verdad? Iglesia Adventista del Séptimo Día, lo que los adventistas creen sobre el matrimonio y la familia, ¿verdad? Esto lo pueden encontrar ahí en la página de internet www.adventist.org, Miarroje and the Family. Ahora bien, la Iglesia Adventista también proporciona una reflexión adicional sobre la familia a través de las declaraciones oficiales. Su declaración de 1996 sobre el matrimonio está claramente asociada con Efesios 5, aunque en la declaración de la Iglesia no usa referencias bíblicas. Sin embargo, varios puntos de esta declaración resaltan la importancia teológica del matrimonio y la familia. Primero, la declaración relaciona el matrimonio con la naturaleza de Dios, del Dios Santo, Trino, bíblico, surgiendo de la diversidad de los dos géneros humanos, ¿verdad? Solamente Dios reconoce dos géneros humanos, ¿sí? El hombre y la mujer. La unidad del matrimonio representa de una manera singular la unidad dentro de la diversidad de la deidad. En segundo lugar, la familia simboliza o debe simbolizar la relación de Dios y la humanidad. A lo largo de las Escrituras, la unión heterosexual en el matrimonio se eleva como un símbolo del vínculo entre la deidad y la humanidad. Es un testimonio humano del amor y pacto de entrega de Dios con su pueblo. La filiación armoniosa de un hombre y una mujer en el matrimonio proporciona un microcosmos de unidad social que es consagrado por el tiempo como un ingrediente central de las sociedades estables. Y tercero, la declaración enfatiza que las familias humanas están en un estado de pecado y la necesidad de restauración en Cristo y en el Espíritu Santo, ¿verdad? Debido a que el matrimonio ha sido corrompido por el pecado, la pureza y la belleza del matrimonio, como fue enseñado por Dios, necesita ser restaurado a través de una apreciación de la obra redentora de Cristo y la obra de su Espíritu en los corazones humanos. El propósito original del matrimonio puede ser recuperado y la experiencia deliciosa y saludable del matrimonio realizado por un hombre y una mujer que unen sus vidas en un pacto matrimonial, ¿verdad? Esto fue declarado en la Conferencia General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora bien, la Iglesia Adventista ha emitido declaraciones adicionales condenando el abuso y la violencia familiar. Ahí en el Comité Administrativo de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día se estableció esta declaración sobre el abuso y la violencia familiar, publicada por la oficina del presidente Robert Plorker, ¿verdad? Ahora, vamos a terminar esta lección que sin duda es muy interesante y muy importante para la familia cristiana, ¿no? Para todos aquellos que aman a Cristo, para todos aquellos que esperan su segunda venida, para
para todos aquellos que esperan cielos nuevos y nueva tierra, ¿verdad? Para todos aquellos que quieren ver cara a cara a Cristo. Número 1, haga una lluvia de ideas con sus alumnos. Es decir, maestros, haga una lluvia de ideas con sus alumnos sobre las formas de que sus familias o la iglesia podrían convertirse en el centro de la reconciliación familiar, donde los esposos y las esposas de la comunidad en general podrían encontrarse o encontrar la reconciliación. Número 2, invite a los miembros de la clase a imaginar que han sido invitados a preparar 3 presentaciones como parte de un proyecto para promover las relaciones cristianas entre esposos y esposas en la comunidad. Que 3 temas elegirían y posteriormente qué elementos incluirían en cada tema. Número 3, pida a los miembros de clase que determinen y expliquen 3 diferencias principales entre la forma en que la Biblia y su cultura local ven la relación entre marido y mujer en la familia. ¿De qué 3 maneras podrían corregir las relaciones en sus propias familias para acercarse al modelo bíblico de las relaciones esposo-esposa en la familia? Con esto en mente, hemos llegado hasta el final. Sin duda, este tema de la unidad en la familia, en el matrimonio, o cónyuges juntos en la cruz, es muy importante. Y resulta más importante porque el enemigo de las almas, sin duda, le interesa que la familia se desintegre por completo. Que la visión de Dios, el propósito de restaurar las relaciones entre el esposo y la esposa, entre el matrimonio y los hijos, no se lleve a cabo. Oremos para que en cada familia que escuche esta lección pueda escuchar la voz del Espíritu Santo y puedan lograr que en su familia reine el amor, la bondad, la comprensión, y que tanto esposo como esposa se sujeten, sí, en Cristo Jesús. Gracias por estar hasta este punto de esta lección, ¿sí? Les invitamos para que nos acompañen en la lección que sigue y que podamos juntos estudiar esta lección que es muy interesante para cada familia, para cada miembro de iglesia cristiana. Se despide como siempre su amigo y hermano Antonio García Hernando, deseándoles que tengan un excelente día en la compañía de Cristo Jesús. No se olviden de ayudarnos a darle manita arriba, y aquellos que no se han suscrito por alguna razón, háganlo, es gratis, no cuesta nada y nos ayudarían a que este mensaje pueda llegar a más familias. Hasta pronto.